José Ignacio López, Nacho, es quien preguntó cuando la orden era callarse, quien puso la palabra a una democracia naciente, el que propuso el diálogo en tiempos de pelea. Hoy comparto con ustedes estas mis memorias, que son también las memorias de esta democracia. Tratemos de mirar y dialogar, de entender y pensar, pero también bien está que no nos olvidemos las enormes deudas que tiene esta democracia. Asumamos esas responsabilidades. Es memoria para construir. Este reconocimiento a Nacho López también lo hago extensivo en su persona, a cientos de periodistas independientes que han asumido con valentía ese oficio. No en vano la UNESCO ha dicho en una campaña mundial que lanzó: proteger a los periodistas, proteger la verdad. En su figura vemos asociado irrevocablemente, obviamente, la epopeya del presidente Alfonsín. Nacho lo acompañó con serena convicción, con responsabilidad, con coraje cívico, fundamentalmente para empujar las fronteras de lo posible y recuperar definitivamente la democracia. Compartió con el presidente todo el mandato, del principio al fin, sin importar si tenía que acompañarlos en momentos difíciles de alzamientos militares, si tenía que asesorarlo en una respuesta desde el púlpito de una iglesia, quizás. Nacho siguió siendo su vocero, el vocero que, como se dijo, comunicó la libertad, el valor de la vida y despidió a su amigo comunicando también su muerte. Querido Nacho, cuando propuse a José Ignacio López para la mención de honor Juan Bautista Alberdi, lo hice por supuesto en el convencimiento de que su trayectoria era merecedora de esta distinción. Es la máxima que entrega la Cámara de Diputados de la Nación a quienes contribuyen a reafirmar con sus acciones los valores democráticos y republicanos. Todo el cariño, todo el afecto y todo el reconocimiento para vos, Ignacio López, por tu coherencia y tu vida al servicio de la democracia y de la República. Hay que dejar que las imágenes traten de ayudarnos un poco a recuperar aquel clima de diciembre del 83. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por recuperarlo, cada uno hacer un esfuerzo por tratar los que fuimos partícipes de aquello. Tenemos que encontrar la manera de transmitirle a los más jóvenes que eso también se puede vivir. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos
una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Días de recuperación de la libertad, días de alegría, era una primavera auténtica. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. La cantidad de pedidos, de entrevistas, de vínculos con programas de distintas partes del mundo, sin tener las facilidades que se tienen hoy. Así que todo esto era parte de la gestación de una nueva época. Y de golpe y porrazo empecé a escribir, empezamos a trabajar textos, cuyo único objetivo era inicialmente acompañar los discursos y la imagen del presidente, que era una construcción en gestación. Se trataba de cumplir con la palabra empeñada. La herencia se conocía, el presidente desgranó lo que venía sosteniendo en la campaña, recitando el preámbulo a lo largo y a lo ancho del país. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Y los primeros decretos tenían que ver con lo que se había prometido. La autoamnistía de los militares no iba a ser reconocida y el presidente había anticipado esa estructura jurídica en la que pensaba que cada uno iba a cumplir con su responsabilidad o iba a estar a la altura del acontecimiento, de lo que se pretendía, que era fundar un tiempo como el que ahora estamos celebrando. Celebrar un tiempo en el cual fueran sólidas las bases del funcionamiento de las instituciones y que un presidente elegido por el pueblo pudiera ser reemplazado por otro presidente elegido por el pueblo y se terminara esa larga decadencia institucional de los golpes militares y de los golpes cívico-militares. Yo pensaba que no estábamos en condiciones de jugar a una cantidad sustancial, sino jugar 15, 20 juntas y los militares, los generales de división, y bueno, admitir algo abajo, pero no más de 20 a todo galope. Y Carlos iba más allá. Carlos era un optimista, y Carlos pensaba que podíamos llegar a jugar unos 300. Podíamos a lo mejor jugar unos 300, pero las consecuencias hubieran sido muy complicadas, así que eso fue ocurriendo poco a poco. La transición dentro de las Fuerzas Armadas era un tema de día a día en la gestión. Horacio Jaunarena lo cuenta muy bien en sus memorias. La vibración que había el día a día de no saber si uno se iba a encontrar con un cuartel levantado aquí, otro general negándose a cumplir con las órdenes allá, el recambio de las cúpulas, el convencimiento de esas jefaturas militares acerca de que se estaba viviendo un camino que no tenía marcha atrás, pero que al mismo tiempo le podía costar sus carreras. El tema como abogado veía todas las propuestas que iba a haber con respecto al juzgamiento de la dictadura, pero las veía desde un funcionario que está en otro lado. Así que era consciente de las dificultades
jurídicas que teníamos, no solamente prácticas con respecto a lo que iba a ser el juzgamiento de los líderes militares que habían tenido en la responsabilidad en la dictadura. Porque la verdad es que no había experiencia en el mundo no había experiencias de un gobierno democrático que con la sola fuerza del voto y de la gente procesara a los principales responsables de lo que había sucedido en la dictadura. Así que había que pensar mucho y generar mucha, digamos, disposición jurídica para llevar adelante los juicios. El doctor Raúl Alfonsín había sido miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Había firmado muchos habeas corpus. Había mantenido la actividad política en ese famoso salón de Lalín de la calle Moreno al 1900, donde se reunía clandestinamente. Estábamos recorriendo un camino jurídico que no se había recorrido nunca. Entonces vos tenías, primero, distinguir responsabilidades entre los perejiles que habían... Porque Videla nunca mató a nadie, él personalmente. Él lo que hacía era ordenar a los perejiles a que fueran a cumplir órdenes. Entonces vos tenías una organización penal, un derecho penal, en donde se penaba al autor y no al que lo inspiraba, o por lo menos no aparecía con tanta claridad. Entonces, ¿qué pasaba? A los tribunales iban los perejiles y los otros, la cúpula, estaba esperando que algún día se aclararan las cosas. Entonces, esa era una gran dificultad. Y por otra parte, el Consejo Supremo, imagínate vos que eran 5 o 6, no me acuerdo cuántos, integrantes, para juzgar miles y miles de casos de desaparecidos, de torturas, de detenciones ilegales. Entonces había una poca voluntad y una falta de conocimiento y ninguna estructura. Películas como La Argentina 1985, el año pasado, permitió, curiosamente, ¿no?, al cabo de casi 40 años, reconstruir, revivir para una generación que no lo había vivido, el carácter épico que tenía esto de epopeya civil, ciudadana, y lo cuenta más allá de las críticas que mereció esta película, de colocar a nosotros hoy, aquí, ahora, en esa situación, en ese momento, encarnados en la figura del fiscal y su familia, del fiscal Estracera y su familia. Pareciera que el único que tuvo la responsabilidad de hacer todo lo que hicieron fue Estracera. Y Estracera fue un hombre valioso, yo lo quiero mucho, y éramos muy amigos. Pero si no hubiera estado Alfonsín, y si no hubiera estado el radicalismo, y si no hubiera estado ustedes, todos nosotros, colaborando, es más, si hubiera ganado el peronismo, la película no podría haber existido, no existiría, porque el peronismo quería la amnistía. Y allí la constitución de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP. Y constituyó la CONADEP con personalidades indiscutibles, la presidencia de Sábato y con la presencia de distinguidas personalidades allí. Eso se constituyó en esos primeros días en la Casa de Gobierno. El presidente, en una reunión de la que yo no participé, en la que estaba con sus ministros, fueron proponiendo las figuras a las que se les iba a ofrecer ese compromiso, con muchísimo gusto, de invitarla a Magdalena, con la seguridad de que la valentía que la caracterizaba no iba a tener ninguna duda frente a ese ofrecimiento, como que no la tuvo. Tuve también la responsabilidad de llamarlo a Monseñor de Nevares, a Neuquén, para transmitirle la invitación del presidente para integrar la CONADEP.
Cuando Alfonsín finalmente gana las elecciones, lo primero que hacen, vino a mi casa el vocero presidencial, otro colega, José Ignacio López, que me dijo que el presidente quería formar una comisión nacional por la desaparición de personas, pero en un plazo breve, porque si no las cosas iban a quedar en la nada. Hiciéramos toda la investigación posible, lo que dio lugar al documento Nunca Más, que después fue la piedra fundamental para el juicio a las juntas de los comandantes. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Esas imágenes que hoy se pueden recorrer y recordar, esas palabras inolvidables de Sábato y del presidente, que quedarán imperecederamente ahí, como quedaron escritas ahí en el prólogo del Nunca Más. Por más modificaciones que se hagan, la verdad histórica está impresa allí. Y ellos hicieron ese trabajo y recorrieron esas cárceles y esos lugares, y ellos tuvieron miedo, y ellos legaron a los argentinos ese trabajo que fue la base sobre la cual el fiscal Estracera construyó su alegato. Yo le llamaba el sistema del imán. Ponía, por ejemplo, ESMA como centro, como atracción, y atraía hacia él todos los nombres que nos habían dado de gente que había sido vista y que nosotros teníamos denuncia. Entonces juntábamos las denuncias. Les digo que en ese momento era muy poco todo. Y también hacíamos las listas de los oficiales que habían sido nombrados en cada lugar. Bueno, después ya, cuando yo integré la CONADEP, eso cambió radicalmente. Eso sirvió mucho. Visitamos los campos clandestinos con los sobrevivientes. Los sobrevivientes recorrieron el lugar y nos contaron y nos decían, acá estaba tal cosa, acá estaba tal otra, acá estaba tal otra. Eso lo hicimos en todo el país. Viajaban 2 comisionados al interior, a donde fuera, generalmente a ciudades donde había habido movimiento universitario, porque ahí es donde había más víctimas, ¿no? Pero no dejamos de recorrer todo el país y con eso se construyó el Nunca Más. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans,
como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un papel. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Estaba ahí el palpitar de la transición. Estaba la manera en la que civiles y militares tenían que mirar para adelante sin olvidar el pasado y asumir sus propias responsabilidades. Y qué significaba decirles ahí a los jefes militares que tenían que asumir sus propias responsabilidades, que se había terminado la época en la que las Fuerzas Armadas decidían el destino de todos. Cosas fuertísimas, si uno las lee hoy en ese contexto, hablan realmente de un comandante en jefe que le decía a su tropa y a los ciudadanos, este es otro tiempo, ¿no? Este es tiempo diferente, y lo vamos a construir juntos. Con la única persona que compartí largos silencios fue con él, que los interrumpíamos de repente él o yo, con una idea que seguía al pensamiento que habíamos dejado trunco 5, 10, 15 minutos antes. Sí, he llegado a guardar silencio, solamente con él. Y el Raulito lo debo a Raúl. Él era Raúl, el hijo Raulo, para mí quedaba el Raulito, nada más. Entonces fui bautizado en el gobierno, Raulito, y ahí quedé. ¿Querés ser subsecretario para América Latina? Sí, jamás me hicieron falta instrucciones. Alfonsín es la única instrucción que me daba. Pido disculpas a los que están escuchando a nivel académico. No hagas cagada. Esa era la instrucción fundamental de él. Cuando asumió Alfonsín, el gobierno militar le dejó una tasa de inflación que era casi un récord para Argentina. No un récord porque hemos tenido otras, pero casi un récord, 40% por mes. Y eso fue parte de la herencia que le dejaron, entre otras cosas, al presidente de la democracia. La primera era Chile. Chile, Pinochet, una dictadura durísima. Era obvio que teníamos que desarmar eso. En aquella gestión que el presidente le confió al canciller Dante Caputo y que terminó en un referéndum histórico, en una consulta popular histórica. Pero tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. No hay tiempo para esperar. Es ahora cuando debemos andar y rápidamente el camino de la integración, el camino de la unión.
venía Brasil. Brasil todavía tenía un gobierno militar, pero por más que estuvieran en transición, nosotros no teníamos diálogo. Pero ya sabíamos que con Brasil era la verdadera disputa, ya desde la época de Perón. Y entonces Alfonsín ya había entendido esto. José Sarney siempre lo contaba, cuando estábamos con él, con Alfonsín, alguno más, decía, Raulito, fue un momento yo lo viví. La noche que Raúl Alfonsín me dijo, José, mañana quiero ir a Itaipú en un micro con toda la delegación mía y tu delegación, y nos vamos a Itaipú. Me dice, ¿es en serio esto, Raúl? Sí. ¿Se lo puedo decir a mis ministros militares? Sí, decíselo porque mañana nos vamos de acá en un micro, todos para allá. En ese momento, Raulito, sentí que la historia cambiaba la dirección del tren. La cambiaba, físicamente la cambiaba. La cara de los 4 ministros que me miraban. Alfonsín va a Itaipú. Sí, Alfonsín va a Itaipú. Y fuimos en el micro a Itaipú. Y estuvimos ahí todos. Entonces, fue una cosa que cambió todo. Es decir, era, en vez de que las hipótesis de conflicto nuestras eran Brasil y Chile, dejaron de serlo. Juan comenzó a estar cada vez más cerca de Alfonsín. Alfonsín le preguntaba cada vez más a Juan, ¿y usted qué haría? ¿Usted qué piensa? Etcétera, etcétera. Y cuando la situación se complicó aún más, Alfonsín decidió que era el momento de cambiarlo a Greenspoon. Ahí podemos hilvanar la historia un poco, porque yo fui testigo el día anterior a que el presidente Alfonsín lo llamara a Juan. Era un domingo. Y el presidente me llamó a mí y lo llamó a David Rato. Y nos invitó a ir a ver una película a Olivos. Y fuimos a ver la película y cuando salimos, bueno, caminando, saliendo del microcine, fuimos a caminar como lo hacíamos muchas veces, los tres. Y ahí Alfonsín nos dice, mañana le voy a pedir la renuncia a Bernardo. Un reconocimiento a Juan Zurruel. Una persona extraordinaria, un conocimiento de la Argentina, no solo de su disciplina, la economía, sino también de la historia, de la política. Una bellísima persona. Juan Zurruel, como vos, no era afiliado radical. Y el presidente Alfonsín no interesaba, o no pensaba, o no creía que eso fuera un límite o un obstáculo. Y convocaba a los mejores. Y Juan Zurruel era de los mejores. A trabajar. Y a trabajar. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad era la estabilización. O sea, con la inflación argentina, que en ese momento ya era del 45% mensual. Lo primero que había que hacer era tratar de estabilizar la economía. La economía no es solo números, es fundamentalmente la suma de voluntades.
Y este plan tendrá éxito porque sumaremos con pasión las voluntades de todos los argentinos. El gobierno se dispone a llevar a cabo un ataque firme y en todos los frentes a la inflación. El país se ha deslizado hacia una situación próxima a la hiperinflación, esto es, un vertiginoso aumento de los precios que evapora el valor de la moneda y compromete las bases mismas de la convivencia social e institucional de la nación. Yo fui a ver qué está pasando, qué es lo que nos dicen los primeros datos sobre la tasa de inflación. Dije, Juan, tengo los datos. ¿Qué datos? Y le mostré lo que había pasado, los datos que mostraban que había bajado la inflación, y Juan se puso a llorar. Lo que quería recordar con vos es el episodio de la capilla. ¿De? De la capilla, del vicariato castrense. Aquel 2 de abril. Eso fue fue increíble. Era una misa crítica, pues estábamos recordando Malvinas, creo. Sí. Y habíamos ido con Alfonsín. Yo no era ministro todavía. Estaba Borrás, pero como Borrás estaba enfermo, yo estaba haciendo las veces de ministro y estaba al lado de Alfonsín durante la ceremonia. Y Monseñor Medina, que era el obispo castrense, que a la derecha de Medina estaba la pared nada más, dijo una serie de cosas y aludió de alguna manera poco clara, pero que podía entenderse que había corrupción en el gobierno. Déjame que te diga una cosa. Vos sabés, yo creo, a ver si podemos hacer memoria. Yo creo que Alfonsín se enojó antes de que comenzara la misa. Se enojó con el guión que leyó, porque yo también me enojé como católico al escuchar donde sí se hacía una alusión clara a la corrupción. Yo creo que fue en ese momento que se enojó. Después, la homilía vino en su momento, pero creo que cuando él te consultó a vos, fue apenas estaba empezando la misa, si yo no me equivoco. Tengo claro, estaba Alfonsín, estaba yo y estaba Wallner, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y Alfonsín estaba enojado. Y me dice, che, yo quiero responderle. ¿Tú puedo responderle? Y le digo, mire, Raúl, yo no entiendo de esto. Pregúntele a José Ignacio a ver si... Y entonces él te preguntó a vos. Me llamó. Y me dijo después, sí, me dice, voy a contestarle. Así le digo. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Dónde va a ir? Ahí, me dice, el púlpito. Así, va a ir ahí, va al púlpito, sí. Y va a hablar desde ahí, sí, porque me dijo Nacho que se puede, después de la ceremonia. Bueno, ¿qué te parece? Le digo, y que va a ser inolvidable, le digo. y estaba Wallner al lado, que es el jefe de todos. Y le digo, mire, Wallner, lo que va a ver ahora no lo va a ver nunca más en su vida. Me dice, ¿qué pasa? Sí, todavía, ¿qué pasa? El presidente va a hablar. ¿Cuándo? Me dice. Ahora. ¿A dónde? Ahí, le digo. A la mierda. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote.
que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. Una de las cosas que plantó el gobierno de Alfonsín son hitos. Por ejemplo, terminamos con todo el tema de Chile y las guerras, etcétera, etcétera. Eso fue un hito que plantó Alfonsín. Terminamos con la impunidad y por el respeto, porque fue otro hito que puso. Terminamos con los golpes de Estado, es decir, son hitos que fue poniendo el gobierno de Alfonsín gracias a una voluntad política muy grande y un apoyo también muy grande de la gente, ¿no? Así que bueno, y ese es otro también, porque después de ese día, Monseñor Medina nunca más habló. Hablemos de Semana Santa, de tus recuerdos de esos días difíciles. Creo que 5 o 6 de la mañana me llama Marcelo Stubring y me dice, vamos para la Casa Rosada, hay levantamiento militar. Y lo primero que hicimos fue, guiados por vos, conducidos por vos, un encuentro para informar a los argentinos de lo que estaba pasando. Y entonces a mí me tocó, como a otros, atender programas de radio y decirle que estaba produciéndose un episodio que podía ser riesgoso para la convivencia democrática, donde no se estaba respetando, no se estaba acatando un reclamo judicial, una orden judicial de que un oficial de las Fuerzas Armadas se presentara a declarar. El Viernes Santo no había diarios, y no hubo diarios el día que estaban produciendo esos episodios. He mantenido invariable e irrenunciablemente el propósito de defender estos dos principios del orden democrático. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna. Que apunte a restringir el ejercicio de los derechos y las libertades que hacen a la naturaleza misma de la democracia. Tampoco he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos, con o sin uniforme, a los dictados de la ley.
Y con el portavoz, que se fue a muy altas horas de la madrugada y volvió también muy temprano, queremos preguntarle, José Ignacio, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Cómo ha pasado el presidente Alfonsín esta noche? Bien, el presidente ha pasado muy bien la noche, todavía está en sus habitaciones privadas, no ha pasado al despacho todavía el presidente. Creo que la situación es la que todos conocen, todo tiende a encauzarse en la normalidad de la disciplina, del orden. Están desplegándose las operaciones que dispuso ayer por la mañana el presidente de la Nación. Se están cumpliendo esas operaciones para terminar con el último lugar donde todavía la disciplina y el orden de la Constitución no están establecidos. En esos febriles días de incertidumbre que fueron esa Semana Santa y esa resolución del domingo de Pascua del 87, ahí es donde se descorrió el velo de lo que ocurría dentro del Palacio y de lo que Alfonsín vivía como realidades que tenía que pilotear como comandante en jefe, como capitán de barco, como presidente del partido, como presidente de la nación, como estadista, explicándole al mundo lo que se estaba haciendo en la Argentina. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. En la escuela de infantería estaba la gente del lado de afuera y los uniformados con la cara pintada, con fusiles y ropa de combate. Nadie supo lo que pasó en Campo de Mayo en sí, porque yo sí lo vi, y eso fue lo que a mí me inhibió a hacer fotos. Me quedé sentado porque yo digo, me muevo y aparece el cuetazo, decía yo. Estuvimos a punto de una desgracia, pero mayúscula, porque si esa gente que pujaba por entrar rompía eso, ¿cuál iba a ser la reacción? Yo voy a hablar con la gente. ¿Va a hablar con la gente? Sí. Silencio, por favor, compatriotas. Estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Avanza la civilidad, decían los militares supuestamente leales, lleno de balas y con las ametralladoras, y se hablaba de leales y cara pintada, y yo nunca supe quién era el leal ni quién era, y estaba Alfonsín y yo, más la custodia presidencial. Fue un momento de mucha tensión, que si los muchachos de la dirigencia de esa época, Jesús Rodríguez, mismo de Cafiero del peronismo, Suárez Lastra, todos los muchachos que fueron a Campo de Mayo a parar a la gente. Si la gente se desbordaba, estaríamos hablando de otra cosa hoy en estos momentos. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Por eso, felices Pascuas
La casa está en orden y no hay sangre. No hay sangre en la Argentina, que como bien dice Jaunarena en su libro, esa frase final, no hay sangre en la Argentina, se omite, se olvida, no se recuerda y es una gravísima omisión. Sí, sí, es el triunfo, otro triunfo de elección psicológica. La sociedad salió a la calle y quiso ser dueña de su propio destino y salió a defenderlo. Y creo que, aparte de la decisión política de Alfonsín y de todos nosotros de sostener la democracia, la gente estaba decidida a sucederlo. A sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. ¿Sabes qué me interesa? De qué manera todo lo que ocurrió en Semana Santa y en lo que siguió de Semana Santa contribuyó a que después, en el gobierno de Menem, se pudiera terminar con el problema Cara Pintada. De qué manera lo que pasó antes fue, porque Balsa es anterior a Semana Santa tiene varias lecturas que hay que hacer. Primero, lo que hablábamos hace un rato, de que por primera vez el pueblo sale a defender la democracia. Y eso era un mensaje muy preciso y muy puntual. Primero, para los propios militares, que cuando el pueblo resiste un golpe de Estado, es muy difícil de vencerlo. Primera notificación. Es decir, la ultraderecha golpista se da cuenta en Semana Santa que no es tan fácil manipular un sistema. La derecha. Y la izquierda montonera también se da cuenta, o se notifica, que no hay que matar para conservar la democracia. No se puede preservar la democracia sin necesidad de matar. Entonces era un mensaje a dos puntas, ¿no es cierto? Lo de Semana Santa. Por eso, la izquierda montonera, juntamente con la derecha, tratan de desmerecer Semana Santa y decir que en Semana Santa hubo negociación, que no es cierto, pero si ellos instalan la idea de que hubo una negociación, instalan la idea de que hay un poder militar invencible y que la única forma de hacerlo es mediante la violencia asesina. Son los dos mensajes que Semana Santa destruye y que ellos tratan de mantener sosteniendo que hubo una negociación, que por supuesto no hubo en el tiempo de Semana Santa. Hoy ya no se discute eso. Eso está claro. Eso es una de las satisfacciones que podemos tener, Horacio. Yo creo que sí. Haber dicho lo que pasaba, de haber dicho la verdad en su momento y hoy que esa verdad esté brillando y que no se discuta más.